Hoy es un tiempo donde esto no se hace más caso, que cualquiera tiene su opinión, cualquiera tiene su pensamiento de acuerdo a lo que hace o de acuerdo a lo que se tiene que hacer, pero la Escritura nunca ha cambiado. Siempre hubo fieles que sostuvieron la verdad de la palabra del Señor. Y aquí en Filipenses capítulo 1, verso 7, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, aquí escribiéndole a los hermanos en Colosas: como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esto es tan real como que estamos aquí. Como que estamos aquí. Si hay algo por lo cual el hombre tendría que llorar y tendría que lamentarse delante de Dios, es no entender su palabra. Y rogar para que la palabra uno la pueda entender y que tiene que ser revelada para poder vivir. Porque se trata de vivir la palabra del Señor. No solamente oírla, porque puede ser uno un oidor olvidadizo, hace 10, 15, 20, 30, 50 años, 100 años que puede estar oyendo la palabra del Señor, pero no la puede llevar a la práctica. No la puede llevar a la práctica. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Hay cosas que sí porque son fáciles, hay cosas que sí porque no me cuestan nada, hay cosas que sí porque no hago ninguna clase de esfuerzo, pero hay cosas que no. Hay cosas que no porque me cuestan. Hay cosas que no porque tengo que sacrificarme. Hay cosas que no porque hay cosas que tengo que dejar de lado. ¿Ve? Entonces necesito algo más. Necesito crecer. Necesito confiar en el Señor para estar dispuesto a un montón de cosas que cuando son fáciles no cuestan nada, pero cuando es difícil y hay que sacrificar, yo sé en mi corazón que no las voy a hacer. Entonces cuando cantamos, su iglesia se está levantando, se está preparando porque se va a presentar delante de su amado, pero vemos, yo no sé si le pasa a usted, pero meditando en la palabra del Señor, qué pocos que van a hacer lo que van a ser esa esposa que va a acompañar a ese esposo. Por ser, en todo este tiempo estamos mirando cómo el apóstol Pablo le escribe a los filipenses diciendo que él estaba para defender el Evangelio. Y lo que estamos mirando que nadie puede defender algo que no entiende. Nadie puede defender algo que para él no tiene valor. Y si yo no aprendo a defender lo que Dios me ha dado y lo que Dios me está mostrando, yo no le puedo enseñar a otro a que lo defienda. Entonces, el mensaje o la enseñanza habla de la defensa del Evangelio, la defensa de la verdad, la defensa de la fe, la defensa de la obra de Dios, los hermanos, la obra de Dios, la defensa de las Escrituras. Pero para eso yo tengo que saber, tengo que entender. Para el apóstol Pablo defender el Evangelio es defender la vida, defender al Señor. Defender la verdad, lo único que va a santificar a los cristianos, la verdad. Entonces lo tenía que defender. La oposición era grande y él lo sabía. Entonces lo que estamos mirando es cuánta oposición tenemos nosotros y no nos damos cuenta. Y algunas nos damos cuenta, pero no sabemos qué hacer. Sabemos que no podemos salir de nuestros hogares y nos sometemos ahí como diciendo, y bueno, está bien, debe ser lo que a mí me toca. Y no es que pegamos un portazo y salimos igual, como diciendo, ¿quién nos está encerrando a nosotros? ¿Quién nos ha callado la boca? ¿Quién hizo que abandonáramos la Escritura? Dejar de indagar en las Escrituras. Entonces hay una oposición en esto. Y el apóstol Pablo conocía la oposición que había, la oposición de la carne, la oposición del mundo, la oposición del diablo,
la oposición de las huestes. Entonces, por eso decía que él estaba defendiendo. Si no hay lucha, no hay defensa. Si no hay una guerra, ¿qué cosas hay que defender? No hay que defender nada. Ahora, lo tremendo de todo esto es que si yo no aprendo y yo no me preparo, le voy a decir a mis nietos que no sé cómo defenderlos. Le voy a decir a mis hijos que también pueden ser como yo. Yo no aprendí a defenderme, yo me sometí al rigor de mis enemigos y a ellos también le queda eso como herencia. Que eso después lo vamos a ver, la herencia de los escogidos. Porque hay una herencia también. La Escritura dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Pero ¿cuál es la herencia? Cuando se habla de herencia y se habla de fortuna, todos entendemos. La plata que yo tengo puede quedar para mis hijos o puede quedar para mis nietos. Pero, ¿y el Evangelio? ¿Y la palabra que salva? ¿Y el engaño que condena? ¿Y el error que hace errar y hace desviar? ¿Quién va a advertir de esas cosas si yo no aprendo a defender? Podemos ser personas que digamos en el camino, ¿qué me importa? Nadie hizo nada por mí, yo no voy a hacer nada por los demás tampoco. ¿Ve? ¿Se ha encontrado con personas así? Nadie hizo nada por mí, yo no voy a hacer nada por los demás. Sin embargo, encontramos el apóstol Pablo, una persona aparentemente, por lo que miramos por las Escrituras, desesperado por alcanzarle esto a los hermanos, para que aprendan a defenderse, porque la oposición era mucha. Había que defender algo. Se estaba desvirtuando o si quiere haciendo desviar a los cristianos. Hoy en día se hace desviar a los niños, desviar a los jóvenes. Nadie hace nada, Nadie hace nada. Todos miramos ahí, miramos, pero nadie dice, Señor, prepárame a mí. Yo quiero pararme en el camino y por lo menos hacer algo. Hoy se baila, cualquiera hace cualquier cosa, cualquiera predica cualquier cosa, cualquiera agarra cualquier cosa para desviar a cualquiera. A nadie le importa. ¿Cómo lo vemos la falta de interés? La falta de interés se ve en la falta de dedicación. La falta de dedicación o de compromiso en un papá, se ve que él no se levanta todos los días a ir a buscar el pan en su trabajo. Y si entra en una fábrica, lo despiden, o ¿cómo se ve que no guarda el trabajo? Va cuando quiere, va a la hora que quiere. El patrón le dice a las 7, él va a 7:30. ¿Por qué? No le importa, ¿ve? Hay un desinterés, no hay un compromiso, ve que no hay fidelidad. Ve que el papá no tiene fidelidad, no tiene responsabilidad. Cualquiera se da cuenta de eso. ¿Cómo no cualquiera se da cuenta de que somos irresponsables en cuanto a la Escritura? ¿Cómo no nos damos cuenta nosotros de que estamos faltando a la verdad cuando decimos que nosotros vamos a ser fieles al Señor? Hay personas que no se dan cuenta que es una falta de responsabilidad encontrar un trabajo donde el patrón le dice que tiene que entrar a las 7 y dice, hoy no voy. ¿Qué? No, hace mucho frío, no voy. Los vecinos van a decir, es un irresponsable. Cualquiera que lo conoce, ¿cómo no tenés responsabilidad? Tenés hijos. ¿Cómo no vas a ir a trabajar? Por más que haya frío, por más que haga calor, por más que te duela la muela, por más que te duela la pierna, por más que te duela la cabeza, vas a tener que ir igual. ¿Por qué? Porque tenés que ir a buscar el pan para tus hijos. Ahora, la Escritura en Proverbios 31 dice que la esposa trae su pan de lejos. Su lámpara nunca se apaga.
Y la preocupación por sus hijos hace que ella, dice, provea para el invierno ropas dobles. Y el corazón de su esposo, dice, hacia su esposa está siempre confiado. ¿Por qué? Porque hace lo que se le ha enseñado. Entonces lo que estamos mirando es la defensa del Evangelio. Es hermoso encontrar a una persona que defiende el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos angustia, nos enriquece, por lo menos a los que creemos en la Escritura, creemos en el Señor, encontrar personas que no les importa el Evangelio, no les importa la Escritura, les importa lo que dice fulano, lo que piensa fulano, lo que hace el otro, pero no les importan las Escrituras. Jesús no fue a enfrentar al diablo tentado por el diablo. San Mateo capítulo 4, verso 1, donde dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y no le dijo, mirá diablo, a mí me parece que mis hermanos dicen, no, escrito está. Escrito está. Así le contestó al diablo, escrito está. Y que el Hijo del Hombre iba conforme se había escrito acerca de él. Así también la iglesia. Así también nosotros. Cada uno de nosotros. Yo le he enseñado a ustedes como el Señor me enseñó a mí. Que yo nací para servir en el Señor. Nací para servir. ¿Por qué nací para servir? Porque nosotros somos sacados del mundo para que el Señor nos meta en su cuerpo. Y en su cuerpo no hay nada inútil. Todos tienen una función. Y hablamos aún de la función mínima, la que algunos por ahí llaman mínima, dice, por eso es que decora más, dice, a algunos miembros que para nosotros dice, nos parecen los más débiles. Yo le he hablado a ustedes acerca de un hermano que me fortaleció de gran manera y era un portero que estaba parado en la puerta, yo lo vi de 1,5 cuadras y empezó a los gritos, yo venía destruido, sin embargo, él se fortaleció con mi presencia y yo me fortalecí con el abrazo que él me dio. No hay cosa inútil en el cuerpo de Cristo, pero aún eso tenemos que conocer que se obtiene por congregación, por congregar. La palabra que se cumple en los creyentes, donde dice que se van a estimular al amor y a las buenas obras, no es a la distancia. Entonces hay verdades que nosotros, por conocerlas, por revelarse, empezamos a defender. ¿En contra de quién? En contra de nosotros y en contra de todo lo que se oponga, dice la Escritura, a la sana doctrina. Pero para eso tengo que conocer. Para eso tengo que retener. No me puedo tomar vacaciones. Mis vacaciones están aseguradas en el cielo. Amén. ¿Cuántos entienden? Gloria a Dios. Esta es no sé si es una hermosa realidad, algunos dicen cruda realidad. Es verdad, no se puede cambiar. El apóstol Pablo le decía, les alentaba a los hermanos a que ayudaran a Evodia y a Sinti, que dice que tenían un problema, pero dice, estas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Ve? Había personas, había hermanas, hermanos que habían combatido, estaban combatiendo. ¿En contra de qué? En contra de las herejías que siempre hubo. Siempre hubo y las va a haber. Siempre. Siempre. Hay hermanos que piensan, a ellos se le ocurre, nunca lo leyeron en ningún lado, pero dice, no es necesario, y empiezan a hablar, no es necesario. O sea, están en contra de Dios, pero ellos dicen, no es necesario. Y empiezan a hablar cosas que no entienden. Que si las entenderían, el principio del temor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor.
Ahora mire lo que marca las Escrituras. ¿Qué es lo que estuvimos mirando? Hace 4 días que estamos con esto. Lo que pasa es que es como un repaso. Hay la oposición de los hombres, la oposición del diablo, la oposición de las huestes espirituales, las tentaciones naturales que tiene la persona por cuanto a la carne y las tentaciones del mundo. Y el sistema, el engaño, lo falso y lo que es verdad. Ahora, pero si uno no conoce lo que es verdad, ¿cómo descubre lo que es lo falso? Hoy todo es verdad. Ir para allá es verdad, ir para allá es verdad, es lo mismo, ir para esto, decido por esto y para mí todo es igual. Claro, si no tengo conocimiento de las Escrituras, todo me va a parecer igual. Como cuando a Eva se la llevó el diablo a tentarla. La intención de Satanás siempre es sacarlo de la Escritura, siempre a los cristianos. Nunca cambió. Con que dijo Dios esto, con esto. No, mentira, no van a morir. Engaño de Satanás, por eso cuando leemos que estamos por participar de la Santa Cena, dice, algunos están enfermos, algunos debilitados y otros duermen. ¿A causa de qué? Y a causa del desvío de la Escritura. Cuando habla de estar lleno del Señor, dice que uno tiene una vista tan aguda que puede discernir lo bueno y de lo malo a la distancia. Y uno está despierto, velando siempre, en todo momento. Y no habla de enfermedad, sino que cuando estamos llenos del Señor, dice que su hoja siempre estará verde. Amén. Lo falso, lo terrenal, las vanidades, lo temporal, lo eterno. ¿No nos ha pasado a nosotros? Yo creo que he encontrado más de una persona que se ha desesperado por tener algo cuando lo alcanzó, ni siquiera lo pudo disfrutar, ni siquiera lo está disfrutando. ¿Por qué? Porque simplemente quería tenerlo, nada más. Falso, vanidad de vanidades. ¿Quién dice eso? Dios a través de uno de sus siervos, Salomón. Vanidad de vanidades. Debajo del cielo todo es vanidad. Las riquezas son inciertas, todo lo deseo de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre. Todo es vanidad. Todo tiene un principio y va a tener un final. Vanidad de vanidades, todo lo que hay debajo del cielo y debajo del sol son vanidades. Nuestra vista tiene que estar más allá para que no sea vanidad, para que no sea algo temporal, pero eso lucha en contra de la carne. Santiago nos decía a nosotros, capítulo 4 de Santiago, de la carta a los Santiago, decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestros miembros, dice, no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Ahí tenemos otro problema. ¿Ve ese combate? El combate de las pasiones. Que si no tengo la palabra del Señor, ese combate de las pasiones, siempre termina ganando la carne. Para mi propio mal, por supuesto. Entonces yo me he encontrado, una de las cosas, que si yo tengo preocupación por mis hijos y por mis nietos, entonces yo tengo que ser responsable de las Escrituras. Si no simplemente es un pensamiento para mí, si no simplemente son palabras, en realidad no estoy preocupado, en realidad quiero que otro se preocupe, pero yo no estoy dispuesto a sacrificar nada, ni por mis hijos, ni por mis nietos. Pero cuando yo empiezo a indagar y empiezo a tener esa comunión con Dios y a decir que Él me prepare para defender, entonces sí puedo decir que estoy interesado por mis hijos y por mis nietos. No quiero que el engaño los arrastre al error, al fracaso y a la condenación. Por lo menos, por mí no van a ir hacia ahí. ¿Por qué?
Porque cuando me miren a mí van a ver una lámpara encendida que apunta a las Escrituras. ¿Cuánto lo quieren? ¿Amén? Bueno, eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió la verdad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El pastor Raúl Suárez vino y predicó. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero nadie puede creer si no hay alguien que le predica. Nadie. Tiene que oír la persona. Y tiene que haber quien le predique. El Evangelio, en síntesis, es que Cristo, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para morir en nuestro lugar. Ese es el Evangelio, nuestro Evangelio. El Evangelio de los cristianos. Que Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Pagó el precio. Pagó el precio. Ese precio que costó librarnos del pecado y de la condenación, se lo ofreció en justicia a Dios. Dios lo aceptó como el pago de nuestros pecados. Y su resurrección es nuestra justificación. Ese es el anuncio de nuestro Evangelio. Para todas las personas que puedan oír esto y puedan creer, la persona es salvo, igual que nosotros. Por eso el apóstol Pablo estaba dispuesto no solamente a entregar su vida por el Evangelio. Por eso era una batalla, por eso le enseña a otros que estaban prácticamente en una guerra. Pelea la buena batalla de la fe. Le dice a Timoteo. Y a todo el que encontraba en el camino decía que había que defender, porque había falsos. Nosotros podríamos llenarnos de pasajes bíblicos, falsos maestros, falsos hermanos, falsos apóstoles. El diablo disfrazado como ángel de luz y sus ministros. Todo lo muestra las Escrituras. Ahora, si yo no lo sé, o sea, ¿qué tengo que hacer yo para advertir, para enseñar? Sin conocimiento no se puede. Sin conocimiento no se puede, sin responsabilidad tampoco. Esas cosas le tenemos que pedir al Señor. Amén. Porque podemos criticar a otro. ¿Ves que se puede criticar a otro? No se levantó temprano, mirá, abandonó el trabajo, mirá, está descuidando a los hijos, mirá, descuida el hogar, mirá, descuida a la esposa. Podemos criticar a otro, pero ¿cómo le enseñamos si nosotros no lo practicamos? Ahora entonces se trata de defender y enseñar a defenderse. No voy a repasar otra vez los pasajes bíblicos, pero después si quieren pedirlo, la mayoría, algunos hermanos lo tienen. Amén. Lo que sí podemos, que es algo que yo lo había pasado porque a veces ocupamos mucho tiempo, si lo desean, son unos pasajes que hablan acerca del Evangelio, de lo que estamos hablando. Le vuelvo a repetir, si nosotros no valoramos lo que el Señor nos ha dado y lo defendemos, no le vamos a poder enseñar a otro ni a valorar ni a defenderlo. Ni a defenderlo. Amén. Y después lo que digamos siempre van a ser simples palabras. Van a ser simples palabras. En Lucas capítulo 8, nosotros habíamos quedado que el apóstol Pablo le enseñó a pensar a los hermanos, le enseñó a pensar, le enseñó a mirar, le enseñó a pelear la buena batalla. En Lucas 8:1, nuestro Señor Jesucristo habla del Evangelio como el Evangelio del reino de Dios. Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los 12 con él. ¿Qué iba predicando? El Evangelio
del reino. Esta buena noticia que trasladaba a las personas, a todo aquel que creía, de las tinieblas a la luz. Todos sabemos que las personas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros parientes, todos están en las tinieblas. La mayoría de ellos en las tinieblas. Pero si yo no me dedico al Señor, si yo no le hago caso al Señor, mi preocupación se hace vana por mi comportamiento, porque aparentemente a mí no me pesa. No me pesa. Mi preocupación es de palabra nomás. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben por qué nos vino a buscar a nosotros? Porque nosotros nunca le íbamos a buscar a Él. Por eso Él vino. Por eso vino a buscar lo que se había perdido. Porque nosotros jamás íbamos a ir hacia Él. Bueno, esa noticia, esa enseñanza o esa palabra, la conocemos nosotros, no la conocen los vecinos, no la conocen aquellos que hoy están bailando y todo está bien, busque la prosperidad, busque esto, levante la mano, sea sano. Están en eso, menos las Escrituras. Entonces vimos nosotros el Evangelio del Reino. Por eso era la encomienda que le dijo el Señor después a Pablo cuando lo levanta, cuando es derribado, cuando en el camino a Damasco, y después le dice que le iba a mostrar a través de él, y a través de él iba a hacer esta obra, que iba a sacar de las tinieblas a aquellos que estaban cautivos, no solamente en el pecado, sino del diablo, y para que sean trasladados a la luz del Señor, a la luz de este reino. O sea, el Evangelio del Reino muestra acá. Y el Evangelio de la Gracia, Hechos 20, 24. Porque es gratuito, pero miren, es gratis, es de gracia, no es por obra. Mire si el Señor cobraría. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. No estimaba su vida preciosa, las cosas que le hicieron, las cosas que le venían haciendo. No se detuvo por nada. Conocía algo que nosotros lo tenemos que conocer. O se había comprometido con algo que nosotros todavía no nos hemos comprometido. No lo detenía nadie. Pero no lo hacía solamente por él. Él tenía hermanos. Él tenía la responsabilidad, dice, y lo que se agolpa cada día, dice, el peso, la preocupación por las iglesias. Si yo soy una persona que está solamente preocupada, pero no trae nada del Señor para ver si esto puede cambiar, si este alimento, si esta cosa, si puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Por qué? Porque le decían los hermanos, mirá, no vayas para allá, te van a hacer esto, te van a hacer aquello. No estimo preciosa mi vida. ¿Qué la voy a guardar a mi vida para mí? ¿Desde cuándo mi vida me pertenece? ¿Que no sabe mi familia que mi vida le pertenece al Señor? ¿Que no saben mis hijos que mi vida le pertenece al Señor? ¿Ellos quieren usar mi vida para ellos? ¿No sabe mi esposa que mi vida le pertenece al Señor? Bueno, es hora que se lo comunique. Cuando nosotros estuvimos estudiando acerca de
Estén ceñidos vuestros lomos con la verdad, vuestras lámparas estén encendidas como la persona que espera a su Señor. Porque no sabe a qué hora va a venir, si a la primera, segunda, tercera vigilia, lo va a esperar, dice, atento, para que al momento que golpee la puerta, dice, le abra enseguida. Así nosotros tenemos que ceñirnos de esta palabra para tomar decisiones. Y para hacer conocer también. No estimo preciosa mi vida para mí. Y de ninguna cosa hago caso. Con tal de que acabe mi carrera con gozo. Que vamos a terminar la carrera no es quedarse en el camino. Que la siga otro. Yo ya no quiero hacerlo. Pablo no me ama más. No me ama más Pablo. Yo no puedo amar más a Pablo. ¿Qué tiene que ver eso? Después de 20, 30 años de evangelio, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Mi amor por el Señor tendría que ser muchísimo más que cuando yo comencé. Yo no conozco al Señor hace 3 días, hace 30 años. Si yo le digo al Señor, yo amo menos al Señor. El Evangelio de la gracia. Hoy no se predica eso. Hoy las personas quieren pagar por la salvación. Quieren pagar. Quieren hacer obras. Esto como regalo, por eso que se hace por gratitud. Con gratitud, con amor se sirve al Señor. Con amor, con gratitud, por gracia. Por gracia. No le tengo que pagar nada al Señor. Pero mi vida está entregada a Él. El ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia. En Romanos capítulo 1, verso 1 dice, el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo que nosotros tenemos que defender. Nosotros no vamos a decir que defienda a otro a mi hijo, que defienda a otro a mi nieto. Que le dé de comer otro. No, nunca hemos dicho una cosa así. Para lo único que hacemos con una cosa así es para el Evangelio. Por eso hace 2 lunes que tenemos reuniones con aquellos, usted dirá, con los 50 encargados que tiene, con los colaboradores que tengo. No tengo ni 50 encargados, ni 50 pastores, ni 80 evangelistas, con los hermanos que están colaborando. Con eso tengo reuniones. Y no sé si voy a sacar 1, 2 o 20, pero así creo que ninguna de las congregaciones que yo conozco está tan seguro si todos los que están ahí van a ser llevados en el arrebatamiento cuando el Señor venga. Ni qué es lo que le va a encontrar haciendo cuando el Señor venga. Cuando se habla de números en lo secular, en lo contemporáneo, en lo actual, cuando se habla de números de personas, yo miro las Escrituras, no puedo mirar a las personas. Me entristezco, le dije al pastor, me entristezco cuando veo por las Escrituras. 32.000 hombres eran que fueron contratados por Gedeón. Solamente 300 iban a confiar plenamente en Dios para estar firme en el día de la batalla. Una multitud seguía al Señor en el Evangelio según San Juan. Por eso es que nosotros tenemos que leer. Una multitud, más de 25.000 personas. Cuando les dijo lo que le tenía que decir, quedaron solamente 12 y uno de ellos era diablo y lo iba a entregar. O sea que le quedaron 11.
Y una de las personas que iba a ser uno de lo que por lo menos le iba a decir la verdad, le dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, cuando yo hablo de número con las personas, tiemblo, me da tristeza. Porque nos dejamos llevar a veces, y miramos para allá, miramos para allá, miramos para allá. Multitud haciendo qué, y buscando qué, y defendiendo qué. Romanos capítulo 2, verso 16, el apóstol Pablo dijo: mi evangelio. Romanos capítulo 2, verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Para el apóstol Pablo era su evangelio. Por eso dijo que se hizo copartícipe con él. Gloria a Dios. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Verso 19. Verso 19, Romanos capítulo 15, verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio. De esta manera, dice, se había esforzado. Todo lo había llenado del Evangelio. Amén. Amén. Nosotros decimos, bueno, Carbó, Galarza, de esto. No, lo que están alrededor nuestro. ¿A dónde te vas? ¿A la iglesia? ¿Dónde vas hoy? Voy a estudiar con los hermanos. ¿A dónde vas ahora? ¿Qué estás por hacer? Voy a orar. Ese es nuestro evangelio, esa es nuestra vida. ¿Cuántas veces me han contestado a mí diciendo, ¿no tiene otra cosa que hablar de la Escritura? No. ¿No me podría contestar otra cosa? No. ¿Qué quiere, una mentira? ¿Qué quiere, un error? La única verdad es las Escrituras y nosotros vamos a utilizar otra cosa. Que la gente por ahí busca irse a otro lado donde no le hablen de salvación entonces, porque si no le hablan de verdad, no le van a hablar de salvación, le van a hablar de entretenimiento de vida. Eso lo hace cualquiera, el mundo inventa todos los días algo nuevo para entretener la mente, el corazón, el alma y el espíritu de la persona. Todos los días inventa algo nuevo. Aparte de las millones y millones de cosas que están para entretener al ser humano. De llevarlo a donde nada se llame Dios. Pero hay personas que prefieren eso. Entonces después, cuando sea el justo juicio de Dios, Dios va a mostrar que no quisieron amar la verdad, nada más. Amaron la mentira. El Evangelio está para defenderlo. El apóstol Pablo
Yo estoy para defender. Le enseñó a Timoteo y a los hermanos a defender, a combatir. Estas palabras, cuando nosotros estudiamos, leemos, las encontramos siempre. Si no hubiera una batalla, no diría la Escritura, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. No den lugar al diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Claro, nosotros decimos, bueno, pero yo creo en el Señor, yo creo en Cristo. Que devore a mis hijos, que devore a mis nietos. Yo me aparto total, yo creo en Dios, yo pienso en Dios. No hago mi oración en voz alta, pero yo siempre estoy pensando, ¿será suficiente para mostrarle el camino a mis hijos, mostrarle las pisadas que llevan a la voluntad de Dios? ¿O es solamente mi pensamiento? Por eso después tenemos que ver si a nosotros nos gusta la verdad de la Escritura, después tenemos que ver nosotros la herencia de los fieles o la herencia de los hijos de Dios, el camino de los fieles. ¿Hay un camino para los fieles? Sí, la esposa del Cordero es una esposa fiel. Entonces hay un camino para los fieles. ¿Hay una herencia para los hijos de Dios? Sí, empieza la Escritura con una herencia y termina con una herencia. No sé, creo que en Villanueva antes cantaban un coro, heredero del reino de Dios, no nos detendremos por más aflicción. Heredero del reino de Dios. Ahí en Gálatas capítulo 4, verso 1, no lo busque cuando dice el heredero mientras es niño, dice no difiere del esclavo. ¿Ve? Es un heredero. ¿Quién lo hizo heredero? Dios, cuando lo hizo nacer. Bueno, esos son los que defienden. ¿Por qué? Porque es una fortuna lo que tienen. Gloria a Dios. Ahora, esto es lo que el Evangelio de la Gracia, el Evangelio del Reino, el Evangelio de Dios, mi Evangelio, dice el apóstol Pablo. Y en 2 de Corintios capítulo 4, verso 3, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, como diciendo, si nuestro evangelio no está dado a conocer, Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3, vamos directamente al punto, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Como diciendo, y somos responsables. Somos responsables. Nosotros a veces decimos, no me quiero hacer responsable. No quiero tomar una responsabilidad. Hermano, cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia. O sea, los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, somos la iglesia. Si nuestro evangelio, si lo que nosotros entendemos, si lo que nosotros sabemos está encubierto, no lo damos a conocer o lo hemos dejado como aquel que escondió el talento entre los que se pierden, dice, está encubierto. En esa enseñanza que yo le había dicho acerca de estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, termina la parábola diciendo que Dios no nos va a cobrar a nosotros algo que no sabemos. Se nos va a cobrar lo que sabemos, lo que entendemos, lo que Él nos ha enseñado. Eso se nos va a cobrar. Lo único que falta es que un maestro le tome examen a una criatura, a alguien, le tome un examen que nunca le enseñó.
Eso no va a ocurrir nunca, menos con el Señor. Por eso no nos va a cobrar nada que no nos haya enseñado. No le podemos decir al Señor, nunca me enseñaste a ser responsable con aquello que tú me diste. Y si nunca nos ha enseñado una cosa así, creo que es el momento de ser responsable de aquello que el Señor nos ha dado. Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, que puede ser que entre los que están perdidos todavía son nuestros hijos, nuestros nietos, que tanto lloramos por ellos. Pero cuando le tenemos que señalar el camino, nosotros nos sentamos a mirar televisión. Cuando es la hora de señalarle el camino a nuestros nietos, a nuestros hijos, a dónde queda el camino, a dónde conducirnos a la verdad, nosotros nos ocupamos de otra cosa. Y parece que es demasiado, justo en este momento, tomar la decisión, en este momento que estamos en esto, que estamos en esto, justo ahora tengo que tomar la decisión de mostrarle el camino. ¿Cuándo queremos mostrar el camino? ¿Cuándo queremos mostrar la importancia del Evangelio? Cuando las cosas estén buenas, cuando el sol esté lindo, 33 grados, cuando el ventilador esté todo fresquito, cuando no esté la abuela, no esté la tía, no estén los hermanos, no venga esto, no vengan los nietos a casa, no estemos comiendo asado. ¿Cuánto queremos nosotros participar del Evangelio, defender el Evangelio, estar por el Señor primero? Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, siempre, siempre va a estar encubierto. Siempre. El cual del Dios de este siglo, dice, si usted lo lee en el verso 4, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Para meditar, dame un pequeño silencio para meditar. Sepa que cada pasaje bíblico que he anotado lo he meditado en el Señor y le daba gracias al Señor, le daba gracias con todo esto. Porque yo creo que realmente es así, realmente es así. El Señor cuando nos empezó a enseñar a nosotros los primeros pasos, dijo, un ciego no va a guiar a otro ciego. Y nosotros dijimos, muy bien Señor, sí es así. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Bueno, ¿y quién es el que da la vista? El Señor. Ahora, no quieras sacar la paja del ojo de tu hermano por teniendo una viga. Bueno, pero ¿quién limpia los ojos? El Señor. El dueño del colirio del cielo es el Señor. Para que limpie nuestros ojos, para que no seamos ciegos y para que realmente en algún momento tengamos la capacidad de sacar la basurita de los ojos de nuestros hermanos para que realmente vean los huecos que hay para que caigan. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 19, el apóstol Pablo muestra al evangelio como un misterio, dice, el misterio del evangelio. ¿Por qué? Porque hablando la palabra, Dios se revela. Es por la locura de la predicación, no por la locura de quedarse callado. No es por la locura como hizo Gandhi, es por la locura de haberse sentado en la ruta, cruzado de piernas y cruzado de brazos. No fue así.
quedarse en la casa. No es por la locura de no querer juntarse más, no, es por la locura de predicar la Escritura, de obedecer a la palabra. Entonces, un misterio, porque decimos, ¿cómo? ¿Puede ser salvo así? ¿Puede ser? Y tenemos tantas comparaciones. No. Es por la locura de la predicación. No dice Dios que nos tenemos que congregar porque Él ha preparado 5 ministerios para perfeccionar a los santos. La pregunta es, ¿dónde queremos que Dios nos perfeccione y para qué? Cuando el pastor Raúl enseñó acerca de perfeccionar, llevar una pieza, trabajarla hasta dejarla preparada para su uso. ¿A dónde queremos que suceda eso? ¿Y de qué manera? Para empezar a pensar, nosotros podemos ir a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Separado de Él, nada podemos hacer. ¿Y quién era Él? ¿La verdad? ¿Y qué más era Él? El Logos, la palabra. Entonces podríamos nosotros parafrasear, separados de la palabra, que es la verdad, nada podemos hacer. O sea, prepararnos para nada. A Onésimo Pablo lo preparó estando en la cárcel. Onésimo era útil ahora porque se había dejado preparar en la palabra. Antes, escribiendo a Filemón, le dijo, era inútil para ti, inútil para mí, pero ahora es una herramienta útil. Recíbelo en el Señor. Dice en el verso 19, Efesios 6, 19, y por mí, dice, le decía a los hermanos que oren. Él iba a estar orando por los hermanos y le pedía a los hermanos que oren por él. Y por mí, dice, estén orando, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Ve? Es un misterio, pero cuando uno comienza a hablar a las personas, se le tiene que revelar. ¿Qué es un misterio en las Escrituras? Un misterio es algo oculto, es algo velado. Por eso nosotros hablamos de revelación, que dice descubrir por o descubrir para. Y esa revelación únicamente la puede hacer Dios. Nadie puede decir, a ver, Señor, ¿cómo eres tú? A ver, ¿cómo eres tú, Señor? A ver, yo quiero saber. No. El que corre la cortina para que nosotros podamos ver cómo es Él y qué es lo que Él quiere, es Él mismo. Por eso dice, yo sembré y Apolo puede haber regado, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Si no es por el Espíritu de Dios, dice que nadie puede conocer lo que hay en Dios. Amén. Misterio del Evangelio. Y siendo el Evangelio el poder de Dios, que es para salvación, que es lo que actúa para salvación, algo. Hoy nosotros en la distancia ya se ha vuelto tan simple, tan usado esto, que no lo vemos con seriedad. ¿Cómo? Nosotros hablamos y una persona puede venir a la luz, puede salir de las garras de Satanás, puede dejar de ser esclavo del pecado que lo está llevando a condenación. ¿Qué es la condenación? ¿Qué tan terrible debe ser la condenación que Cristo vino a morir a la cruz? ¿Cómo que hemos dejado de pensar así? A veces vemos a los hermanos, a la iglesia, como, sálvese quien pueda. Qué triste. Se nos ha confiado el Evangelio. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Damos gloria a Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, como siempre lo hubo, en medio de gran oposición. O sea, la gente oponiéndose, los falsos oponiéndose y una lucha, una batalla. Porque nuestra exhortación no procedió ni de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, ¿qué cosa? El Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Se nos confió, ¿qué cosa?
el Evangelio para agradar a los hombres? No, los hombres ya tienen un montón de cosas que a ellos le agradan y para que agrade a los hombres. Esto no le agrada a nadie. La predicación de Cristo no agradaba a nadie. ¿Por qué no agradaba a nadie la predicación de Jesús? Porque le dijo, olvídense de ustedes. Eso no agradaba a nadie. Deje a su madre, a su padre, a sus hermanos, a su familia. A nadie le agrada una cosa así. ¿Quién puede entender una cosa así? Mi madre no pudo entender una cosa así. Mi padre cuando lo entendió me acompañó y recibió al Señor en una campaña de Sicilia. Pero ¿quién entiende? ¿Quién entiende una cosa así? Todo el tiempo para nuestros hijos, todo el tiempo para nuestras hijas, todo el tiempo para la familia, todo el tiempo para ellos. De repente Dios nos llama y nos dice, olvídate de eso, dedícate a mí, porque todo el tiempo para tus hijos, todo el tiempo para tus hijas, todo el tiempo para ti no te va a salvar. Pero si dedicas todo el tiempo para mí, yo te voy a enseñar cómo debes salvar a tu familia. ¿A quién le agradaba la predicación del Evangelio de Cristo? A nadie, a nadie. Hoy en día, el Evangelio está, haga lo que quiera, total Jesús no le importa, hacer lo que quiera, cuando tengas tiempo, dedicarte a Él y vístete, come, bebe y diviértete como quieras, total la salvación no se pierde. Ese es el mensaje del Evangelio que tiene. Entonces hay miles haciendo eso. ¿Dice la Escritura una cosa así? No. ¿A quién le importa? A muy pocos. Para defender hay que aprender a defenderse. Porque una cosa es que yo le diga a ustedes, no sabe qué lucha que tuve el día tanto para estar con ustedes. Y él me pregunta, ¿estuvo, pastor? No, no pude estar, tuve una gran lucha y por eso no pude. Y otra cosa es decir, no saben lo que me ocurrió, estuve en una gran lucha, una gran oposición. ¿Y qué hizo? Vencí. Pero si no sé lo que se está oponiendo, ¿cómo voy a tomar decisiones? Por eso, Dios nos enseña. Dios nos enseña a través de su palabra. La oposición que tenemos. Nos ha confiado el Evangelio para que nosotros aprendamos, para que nosotros indaguemos, para que hablemos con Él, para que recibamos su palabra, recibamos su enseñanza. Y entonces nuestra preocupación por nuestra familia, por nuestros hijos y por nuestros nietos va a ser algo legítimo, va a ser algo verdadero. Porque si yo le quiero enseñar matemática a mis hijos y estoy preocupado y yo no aprendo ni siquiera cuánto es 2 por 2, entonces mi preocupación para enseñarle matemática a mis hijos se hace vana. Yo quiero que mis hijos se tomen de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un buen deseo. Lo malo es que no me ven a mí de la mano del Señor. Se nos ha confiado el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, cuando se refería a esto, no procedió de error ni de impureza. Él no había falseado la verdad de ninguna manera. Y su predicación no iba a ser para agradar a los hombres, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la carne rechaza al Señor, rechaza todo lo que es Dios. Y eso nosotros lo debemos conocer. Por la gran lucha que tenemos nosotros sabemos eso. Si es lo que no nos deja dedicarnos 100% a la obra de Dios. ¿Cuántas veces hemos rechazado a nuestros hermanos? ¿Ve que la lucha está en la carne? ¿Cuántas veces hemos dejado de amar lo que parecía que tanto amábamos y no lo íbamos a dejar de amar por nada?
¿Ve que es un problema de la carne? No es un problema del Evangelio, ni un problema de la Escritura, ni un problema de Dios, porque según la Escritura y según Dios, el amor no deja de ser. Entonces es un problema de la carne. Bueno, necesitamos aprender a combatir eso. Sin Dios es imposible, no hay fidelidad. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, vamos a leer de ahí del verso 8. Amén. Para no extenderlo tanto. 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Que no se rehúse a participar de las aflicciones, que no se avergüence y participe. ¿Sabe qué doloroso que es? No sé, empezar a separarse de los amigos, del afecto familiar, el desarraigo. No es fácil, no es fácil. No sé si le ha pasado a ustedes que por ahí la abuela, la tía, la madre, la vecina, ¿sabes cómo extraño? Las veces que hemos tomado mate, qué sé yo, lo que pasa es que a esa hora vos te vas ahora. Los desarraigos de eso. Por eso cuando nosotros aprendemos, por las Escrituras lo que es la consagración, la purificación para el servicio, son tres cosas que no han dejado de manifestarse en las Escrituras ni ser enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, espada vine a traer a la tierra, yo vine a traer fuego y espada. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. La madre y sus hermanas vinieron a preguntar por él y él estaba enseñando y dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanas? Y eso por ahí lo tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros quieren enseñarnos o por ahí se enseña, ¿ves? Una falsa doctrina que es, hacen a María como corredentora. Cuando enseñan que también se puede ir por María, dice a Jesús. No es así. ¿Quién es? Dijo Jesús. ¿Y quién es? Mi madre, mis hermanos. No dijo, uy, está mi mamá, y cualquiera hubiera dicho una cosa así. Bueno, por respeto a la mamá tendría que haber dicho, me buscan mi mamá, me esperan un segundo. Es alguien que Dios también eligió, es alguien que fue utilizada para traerme por nacimiento y estar delante de ustedes. ¿Me esperan un segundo? Nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios. ¿Quién es? Mis hermanos, mi madre, mi padre. ¿No son todos aquellos que oyen y hacen la voluntad de mi Padre? Sin embargo, el desarraigo, ¿ve? El desarraigo de eso, a veces costoso, doloroso, ¿a causa de qué? A causa de la presión de los sentimientos. Nosotros creemos que dedicarnos a veces
100% al Señor, nos va a traer pérdidas. Disculpe. Y en realidad lo que trae son ganancias. Amén. Gloria a su nombre. Habíamos leído solamente el verso 8. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 8. No te avergüences, participa de las aflicciones por el Evangelio. Y el verso 9 dice, quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Una gracia destinada para nosotros. En el verso 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Amén. La vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Y en manos de quién está? ¿O bajo la responsabilidad de quién? De la iglesia. La responsabilidad de la iglesia, nosotros recién terminamos de leer diciendo, se nos ha confiado. ¿Qué cosa? El Evangelio. Y si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero el peso de la responsabilidad no todos lo quieren. ¿Por qué? Porque la lucha es continua. ¿A causa de qué? A causa del mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, el mundo los va a aborrecer. ¿Por qué el mundo me va a aborrecer? Jesús dijo, porque me aborreció a mí. Y eso lo tenemos que recordar. Entonces, no siempre va a ser gloriosa nuestra salida de nuestros hogares, de dejar esto, de dejar... No siempre va a ser una victoria para nosotros, como una victoria para nosotros. Está bien, trabajo mediodía ahora, me pagan el triple. No siempre va a ser así. Está bien, trabajo mediodía ahora, me dedico al Señor, pero gano el 30% de lo que yo ganaba. No siempre va a ser una victoria. Claro, me dediqué al Señor ahora, mi esposa no me acompaña más. Me dediqué ahora el 100%, mis hijos no me entienden. Mis vecinos no me entienden. No siempre va a ser glorioso. No siempre va a ser victorioso. La Escritura, la palabra del Señor, nos dice que todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Persecución? Dice que el pecado nos asedia. Tentó al Señor Jesucristo y nosotros no queremos ser tentados. Pregúntese, ¿tentado a qué? A dejar de leer. Tentado a dejar de congregar, tentado a dejar a su pastor, tentado a dejar a sus hermanos, tentado a dejar a su esposa, tentado a dejar su familia, tentado a encerrarse, tentado a cuidarse a sí mismo. ¿No es tentado a cuidarse a sí mismo? El apóstol Pablo lo recrimina a los hermanos de Corintios y le dice, ¿no están pensando como hombres? Cualquiera de nosotros en su ignorancia diríamos, ¿y cómo quiere que piense? Pero le dijo, están pensando con una manera natural. ¿No es Dios soberano?
la vida y la inmortalidad no la han sacado ni lo han descubierto ninguno de los eruditos de esta tierra, ni los famosos de esta tierra, ni los científicos de esta tierra. La vida y la inmortalidad vinieron por el Evangelio. Fueron sacados a la luz por el Evangelio. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Leemos un último versículo y dejamos lo demás para... Mire, tenemos lo que es falsas doctrinas. Volver a repasar lo que es pervertir. Es tremendo porque cuando se trata del Evangelio a los Gálatas, el apóstol Pablo le dice, ¿quién os fascinó para abandonar la verdad? Venían tan bien, corrían tan bien. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Nosotros recibimos el Evangelio, Señor, ahora te voy a servir con todo mi corazón, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer... Hasta que nos pasó algo. Todo se vino abajo. Ahora, ¿quién es el que prueba la obra? Porque el que comenzó la buena obra es el Señor. Y Él tiene derecho para poder probar la obra, sí, es el único que tiene derecho. ¿Y cómo la prueba? Mediante cosas. Una persona que entendió como Job dijo, me probarás, yo saldré como oro. Gloria a Dios. ¿No ha ocurrido a más de uno o a todos nosotros? Cosas, pero que ignorábamos. La lucha, creímos que el diablo se iba a dedicar a otra cosa, ya no nos iba a perseguir más, que se tomó vacaciones, cuando el Señor nos llamó, nos abandonó, listo, se terminó. No, dice, no deis lugar al diablo. A veces andamos con la boca cerrada y a veces decimos, que el pastor esto, que el hermano esto, ¿no viste lo que dijo? ¿No viste lo que dijo? No deis lugar al diablo. ¿Por qué no tengo que dar lugar al diablo? Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. ¿Quién dijo eso? Dios, a través de su siervo, que defendía el Evangelio. Entonces es una lucha constante. Desde que Dios nos ha sacado de las tinieblas, desde que Dios nos ha sacado del mundo, el mundo los aborrecerá. Lo que pasa es que a veces creemos que el mundo nos quiere. Vamos a Disneylandia. ¿No sabes lo que puso? ¿Quién lo puso ahí? ¿El dueño del mundo? El dueño del mundo puso Disneylandia en el frente. Vamos. Trajo unos cantantes, no sabes. ¿Y cómo tocan? Vamos a ver lo que sucede. Vamos para allá. Lo que pasa es que tenemos la abuela, el papá y la mamá y el abuelito y un montón de cosas que nos dicen, ¿qué? ¿No se pueden divertir los chicos? ¿Qué no se pueden divertir? ¿Qué pasa? ¿No te divertiste vos cuando eras chiquito? Si Dios haría un parque de diversiones allá enfrente y le pone un cartel diciendo, lo hice yo, Dios, y el que lo administra es Jesucristo, no iría nadie. A los Gálatas le dice, la palabra evangelio en
en la carta a los Gálatas aparece muy de seguido, porque le dice, no es que haya otro evangelio, ustedes se dejaron persuadir por otro que andaba predicando, miren, dijo, si uno de nosotros, así empieza la lista del apóstol Pablo, si uno de nosotros viene a hablarle algo que no es así como le hemos enseñado, o un ángel del cielo, sea anatema. ¿Sabe lo que es un maldito? Un maldito es un condenado. Un maldito es alguien perdido. Un maldito es alguien que merece el infierno. Eso dice, esa palabra pone el apóstol Pablo, sea anatema. Por eso se nombra primero ellos. Si aún nosotros, dice, ¿cómo? Le enseñó la verdad y después le iba a decir otra cosa. ¿Quién los persuadió? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? No hay otro evangelio, ¿eh? No hay otro evangelio de salvación. Pero algunos, dice, quieren pervertir. Nos damos cuenta enseguida si se trata algo natural. Si se trata algo natural, yo le dije a ustedes, nos damos cuenta enseguida. Alguien le acerca un cigarrillo a nuestros hijos, 4 o 5 años, ¿qué quiere hacerlo? Pervertirlo. El chico es inocente, es sano. Lo quiere viciar, eso significa la palabra. Le quiere hacer que se dedique a un vicio. Le da de tomar. ¿Y usted lo va a dejar? ¿Sabe lo que está haciendo? Lo quiere pervertir. ¿No estuvieron haciendo todo este tiempo los hermanos creyentes? Vamos a bailar, total, Dios no dice nada. ¿Quién le dijo eso? ¿La carne? ¿El diablo? ¿Alguna hueste? ¿Algún demonio? Lo estaba adoctrinando y vamos para allá. ¿No dice doctrinas de demonio? ¿No hay algunos que deliberadamente dicen que lo hecho en la carne no tiene nada que ver con el espíritu? ¿Dónde dice eso? No está en las Escrituras. En las Escrituras está el carácter y conducta semejante a aquel que nos llamó. Eso sí está en las Escrituras. Alcanzar la imagen de Cristo, no la imagen de Messi. Ni ninguno semejante. No me detuve a hablar acerca de que hoy en día todo músico quiere fama. Todo. Por supuesto. No solamente fama y dinero, son cosas que se manejan igual. Acá algunos dicen, yo no lo hago por dinero, porque con su ego es suficiente. Porque calmando, saciando su ego, ya es suficiente. Por eso es fama si canto y fama si toco. Alguno es mundano, carnal, fama por las cosas del mundo, por los deleites del mundo, porque el mundo quiere que lo aplaudan, o lo estimen, o lo levanten. Pero después está la fama espiritual. Porque canta o porque toca. Y eso, miles se han levantado. ¿Quién dice algo de esto? ¿Dónde lo vio en las Escrituras? ¿Usted cuando estudió Hechos de los Apóstoles, lo vio en algún lado? Cuando el apóstol Pablo estuvo hablando a los colosenses, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los gálatas, ¿vio una cosa así? No. ¿No está en las Escrituras? No. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Pero de eso no hablemos. Hablemos de otra cosa. Si hablamos de otra cosa, jamás vamos a madurar. Jamás vamos a alcanzar una estatura. Estabilidad. Lo que hace que las emociones estén de acuerdo a las Escrituras. Mis emociones, mis sentimientos, eso que yo llamo amor, por las Escrituras. Lo que el apóstol Pablo dice, que no hemos recibido un
un espíritu de cobardía, le llama a él. ¿Vio? Alguien que es soldado de escritorio o soldado porque tiene un traje nomás. Pero cuando ve algo raro, que se quede el que quiera pelear. Pero cuando llega a una madurez, una estabilidad, él es alguien que tiene armas de justicia a diestra y a siniestra. Sus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando se pervierte a la juventud, se pervierte a los niños, todos nos damos cuenta. Cuando se pervierte el Evangelio, la palabra de Dios, muy poco nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque desconocemos. El que cree que es un sabio, hágase un ignorante. Y eso dice como vacíese y llénese de la palabra de Dios. Gloria a Dios. No sé si en Miami fue en una escuela hace muy poquito, hablando de pervertir. Porque la ideología de género va a hacer eso, pervertir a la generación que viene. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, despiertos, porque yo no quiero, pese a mí, como diciendo, por lo menos hice lo que tenía que hacer. Mis hijos se torcieron, pese a mí, yo no le enseñé una cosa así. ¿Me vieron torcer? No. Pese a mí, mis pisadas terminan con mis hermanos. Ahí terminan mis pisadas. En una escuela, la maestra se le ocurrió con esto de la ideología de género, decirle a las nenas que hoy todas las nenas iban a cambiar de nombre. Que en toda la clase, no sé, Susanita iba a ser Mario, todo el tiempo de la clase. Y así hizo con los varoncitos también, que en el tiempo de clase, Robertito iba a ser, no sé, Alejandro. Toda la hora. ¿Qué iba a hacer? Pervertirlos. Eso es lo que va a hacer la ideología de género. En algunos países no le importa a nadie, ni a los padres, ni a la abuela, ni a la tía, ni a nadie, ni al gobierno, ni a nadie. Revise. Hay lugares, se han firmado acuerdos para que se haga una cosa así. Pero hubo una persona que fue a las autoridades y dijo que eso era una perversión y se terminó el asunto. Bueno, el apóstol Pablo utiliza la misma palabra. Algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero ¿quién se da cuenta? Amén. Último pasaje bíblico para esta. En San Marcos. En el capítulo 8 de San Marcos. Versículo 34.
Me llama la atención acá porque Jesús dice, y llamando a la gente. Jesús empieza a enseñar acerca de cómo él iba a padecer, qué es lo que iban a hacer, cómo iba a padecer y cómo iba a ser, lo iban a matar, iba a ser entregado a muerte. Y Pedro así, pobre Pedro, dijo, Señor, si esto te van a hacer, no subas, no vayas. Por eso el mismo pensamiento tenía el apóstol Pablo, no estimo mi vida preciosa para mí. Si no es en favor del Evangelio, si no es en favor de los hermanos, si no es de utilidad en el Señor y para el Señor, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para quién vivir? ¿Para qué? Entonces le dijo, Señor, que no te acontezca una cosa así. Apártate de mí, Satanás, le dijo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y entonces el verso 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Aún esto, en su explicación, alguien que lo entendía, cargar una cruz, no sé, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Un crucificado, un maldito. A Jesús lo llevaron fuera del campamento, fuera de la ciudad. Un maldito. Ni siquiera lo podemos velar hacerle un velatorio digno. No. Un maldito, afuera, reo de muerte. Por eso le dijo él, si alguno quiere venir en pos de mí, el mundo los va a aborrecer. Lo va a despreciar. Conmigo hicieron eso, con ustedes también. Pero así como ustedes recibieron mi palabra, ellos también van a recibir la vuestra. Amén. Eso iba en medio de la aflicción y el rechazo, eso iba a ser un aliento. ¿Por qué? La palabra del Evangelio. Amén. La palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Verso 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, que es lo que nos viene a nosotros, que por tanto tiempo el Señor nos cuidó. Llegado el momento, queremos cuidarnos nosotros. Hay una etapa donde nos queremos cuidar nosotros, ¿no? Porque si no me cuido, no porque si esto, no porque si otro, no porque un montón de cosas. ¿Por qué? Porque aparentemente llega el momento donde nosotros entablamos un conflicto con Dios. Hay momentos donde parece que si nos cuidamos nosotros va a ser mejor que el cuidado de Dios. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Por eso dijeron, es una locura, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Es una locura, ¿cómo? Para los que se pierden es una locura. Pero para nosotros, para aquellos que entienden que han alcanzado esta salvación, es poder de Dios. No hay otra manera, no existe otra manera.
Esta es la manera de defender el Evangelio, saber contra qué estamos. No estamos en contra de las personas, como predicaba el pastor Raúl hace muy poco. No estamos en contra de las personas del mundo, pero sí estamos en contra de un sistema que pervierte a las personas del mundo y la está llevando a condenación. En medio de toda esa gran multitud de personas, hay personas escogidas por Dios que van a ser salvas. Y entre medio de todas esas personas, como dice la Escritura, entre medio de esa multitud de personas, hay personas que no están para salvación. Y los que no están para salvación, están para contradecir, están para oponerse. Y levantarse en contra de todo lo que es verdad. Entonces, ¿es una lucha? Sí. ¿Es una batalla? Sí. ¿Aparte de la carne? Sí. ¿Hay lugar para el descuido? No. Por eso son llamados en el último tiempo los fieles. El que tema y se estremezca, que vaya para la casa, dijo Gedeón. Y se volvieron 22.000. ¿Por qué? Porque la diferencia del último tiempo la van a hacer los fieles. Cualquiera diría, porque me toca predicar, entonces la va a hacer usted, la va a hacer vos. Eso sería una necedad pensar una cosa así. Cuando Elías creyó que él quedaba solo, con la verdad, por la verdad, con el Señor, por el Señor, él le dijo, yo me tengo reservada 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Yo cuando miraba todo esto decía, ¿en qué lista yo quiero estar? Porque esa lista de los que se van a volver atrás y los que no van a querer compromiso, como el padre que no quiere compromiso en su trabajo para traerle el alimento a sus hijos, así muchos se van a quedar sin compromiso, sin responsabilidad. Yo quiero un evangelio sin compromiso, sin responsabilidad. Quiero ir cuando yo quiero trabajar cuando yo quiero, no quiero estar bajo ninguna autoridad. Eso no lo hacen ni siquiera las personas de acá de este mundo. Para todo necesita una responsabilidad. Para todo necesita una dedicación. Para todo necesita una fidelidad. Aún para lo malo. Hay personas que son fieles a lo malo. ¿Cuánto más para lo bueno? Entonces cuando uno ve por la verdad, en la verdad, lo tiene claro. La esposa fiel es la que va a terminar haciendo una obra fiel hacia su Señor. Amén. Como un padre, vuelvo a poner eso, y también como una mamá que no pone excusas. Yo he conocido personas que aún en la enfermedad se levantaron para atender a sus hijos, aún en su enfermedad. Y no solamente atender a sus hijos, atender a su esposo, estando enferma. Y así también he conocido padres que a pesar de su enfermedad, del dolor de pierna, del dolor de cabeza y del dolor de brazo, se levantaban a las 6 de la mañana para ir a cumplir todos los días y presentarse a las 7 de la mañana en el trabajo porque tenían la responsabilidad de traer su alimento a su casa y lo hicieron,
Ahora digo yo, si eso es en lo secular y eso es lo que es vano y se pierde, tiene un principio y tiene un final, aún en la fuerza, aún en la edad, tiene un final. ¿Cuánto más lo que es eterno? ¿Cuánta dedicación entonces se merece lo eterno, lo que verdaderamente tiene valor? La primera alabanza que entonces estaba ahí probando el teclado, nuestro hermano, yo no sé qué estaba haciendo, y empiezo a escuchar: ahora sé lo que tiene valor, ahora sé lo que tiene valor, tener